Hola, gracias por acompañarnos. En el webinar de hoy, nuestros compañeros de Eugener España nos platican sobre los requisitos, la información y todo lo que hay que tomar en consideración cuando estás buscando acreditar el marcado CE en tu máquina. Esperamos que la información compartida te sea de mucha utilidad. Asimismo, como siempre, les recordamos que en la barra de comentarios ponemos nuestros datos de contacto por si quieren tener algún acercamiento, buscan alguna cotización o algún soporte técnico que necesiten. No olvides activar la campanita si gustas que te lleguen las notificaciones de los videos, las aplicaciones y toda la información que estaremos compartiendo con este canal. Esperemos que sea de tu agrado, que lo disfrutes. Perdón. Entonces, en este caso, lo que comparten es una maniobra, la puesta en paro, y básicamente lo que comparten es un control, ¿de acuerdo? Cuasimáquina, también nos lo encontramos mucho, es un conjunto que constituye una cuasimáquina, pero que por sí sola no realiza una labor, ¿de acuerdo? Ejemplos más claros, un robot, una cinta transportadora, ¿de acuerdo? Entonces, a estos también le aplica la directiva, ¿eh? Ya veréis que luego la documentación es algo diferente, pero son elementos que también hay que tener en cuenta para la directiva. Otro tema importante, fabricante. ¿Quién es el fabricante? Bueno, pues por un lado es una persona física o jurídica, normalmente la empresa, que diseña una máquina o una cuasimáquina, ¿vale? Y que sea el responsable tanto para su comercialización como para su propio uso. Es decir, que si fabricamos una máquina para nuestro uso, también es obligatorio hacerle el marcado CE, no solo si vamos a vender la máquina. Bien, yo creo que hasta ahí está claro. Pero también adquiere la consideración de fabricante aquel que transforma una máquina. Es decir, yo cojo una máquina, la transformo, cambio de aplicación de la máquina, pues también me convierto en fabricante. Bien, eso está claro. Pero también el tercer punto habla que fabricante es aquel que hace una modificación sustancial a una máquina. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema, como veremos luego, es que no está definido en la normativa qué es una modificación sustancial. Y eso trae mucho debate, que nosotros por lo menos intentaremos aclarar o explicaros cuál es el método que seguimos nosotros. Bueno, pues yo soy un fabricante, ¿qué tengo que hacer para comercializar o poner en servicio mi máquina? Bueno, pues como todas las normativas o directivas, hay un primer apartado de una serie de artículos y luego hay unos anexos. Es la parte más importante. No los vamos a ver todos, pero sí los más importantes. Primero sería el anexo 1, cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salud. Básicamente lo que hay que hacer es un análisis de riesgos, ¿de acuerdo?, de nuestra máquina. Luego, otra parte muy importante, hay que elaborar el expediente técnico. En este caso, veremos qué partes consta el expediente técnico, que está recogida en el anexo 7. Dentro del anexo 1, también hay un apartado importante que habla del manual de instrucciones de uso y de mantenimiento. Es una parte muy importante porque es la parte que se da al cliente, ¿de acuerdo? Donde se explica cómo funciona la máquina, esquemas eléctricos, hidráulicos, todo el tema de mantenimiento, montaje, desmontaje. Luego hay que aplicar uno de los procedimientos de evaluación de conformidad. También lo veremos. Lo más habitual es hacernos una autoevaluación. Es decir, yo como fabricante me autoevalúo y yo, bueno, confirmo de que esa máquina cumple la directiva. Luego hay que redactar la declaración CE de conformidad, en el anexo 2. Yo creo que la mayoría conocéis, que es bueno, un papelito en el que se recoge pues, quién es el fabricante, el número de serie, la normativa que aplica. Y finalmente, en todas las máquinas hay que colocar la placa con su marcado CE. Bueno, pues estos serían los puntos, como si dijéramos, más importantes, ¿no? Estos 6 puntos. Es un poco lo que vamos a ir viendo. Para evaluación de la conformidad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí hay un anexo, que luego lo veremos, el anexo 4, que recoge máquinas especialmente peligrosas. Pueden ser sierras, pueden ser prensas, pero si tenemos una máquina que no está dentro de ese anexo, bueno, máquina especial, una célula robotizada, pues
tendríamos que poner lo que pone aquí, hacer un control interno de fabricación, es decir, una autocertificación. Nosotros mismos, como fabricantes, certificamos que esa máquina cumple la directiva. En el caso de que seamos fabricantes de una máquina del anexo 4, una sierra, una prensa, tenemos varias posibilidades. Una es que no exista una norma armonizada para esa máquina, es decir, que no exista una normativa del nivel C, tipo C, que luego veremos. No es muy habitual, pero si se diera este caso, pues, ¿qué habría que hacer? Un control interno, es decir, una autoevaluación y luego un examen CE de tipo, es decir, tendría que venir una empresa externa, una OCA, y tendría que certificar que esa máquina cumple la directiva. Otra posibilidad es el aseguramiento de la calidad total, que es que una empresa, una OCA, viene a nuestras instalaciones, nos hace una auditoría de todo nuestro proceso de fabricación, nos asegura que es un proceso según unos estándares y en ese momento podríamos nosotros autocertificar. Pero no es lo más habitual, porque lo más habitual en el contexto en el que nos movemos nosotros es que estas máquinas del anexo 4, llámense prensas, inyectoras, sierras, pues normalmente tienen su normativa tipo C. Entonces, en ese caso, si tenemos la norma C y la cumplimos, nosotros mismos nos podemos autoevaluar. De todas formas, siempre tendríamos la posibilidad de llamar a un organismo externo, a una OCA, para que nos certificara nuestra máquina y también, igualmente, podríamos que esa OCA nos certificara todo nuestro sistema de calidad de producción. Pero a nivel que nos movemos nosotros, el tipo de industria en la que trabajamos, normalmente somos nosotros, los fabricantes, los que nos autocertificamos la máquina. Bueno, en una cuasi máquina, pues parecido, hay que hacer una documentación técnica, también un análisis de riesgos, todo eso es igual, unas instrucciones de montaje y una declaración de incorporación. Estos serían los documentos o el proceso que teníamos que hacer para evaluar una cuasi máquina. Anexos. Bueno, hay 12 anexos. No los vamos a ver todos, vamos a ver los más importantes. Y el principal es el anexo 1, que habla de los requisitos esenciales de seguridad y salud. Tenemos el anexo 2, habla de la declaración de conformidad. El anexo 7, importante, habla del expediente técnico, ¿de acuerdo? El anexo, bueno, ahí tenéis un poquito, ¿no? El anexo 4 de máquinas especiales. Vamos a ver el anexo 1. Bueno, el anexo 1, que habla de los requisitos esenciales de seguridad y salud, pues básicamente lo que te dice es que hay que hacer un análisis de riesgos de tu máquina. Y ese análisis de riesgos sí es importante hacerlo al principio. En el diseño ya empezar a analizar la máquina. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Pues bueno, todo lo que es los sistemas de mando, parada, puesta en marcha, paradas de emergencia. Hay que evaluar todos los peligros mecánicos. Para eso tenemos la normativa 12100 que nos puede ayudar. Los mecánicos, de atrapamiento, de caídas, todo el tema de resguardos, dispositivos de protección, hay normativas también que te fijan distancias y demás. Lógicamente, todo el tema de ergonomía, cómo voy a trabajar en esa máquina. Hay que tener en cuenta otros riesgos eléctricos, pues presentes también en la inmensa mayoría de las máquinas, pero hay otras máquinas también que por lo que sea, pues bueno, también tienen peligros de altas temperaturas, explosiones, si estoy en entornos explosivos, entornos ATEX, riesgos de incendios, riesgos de radiaciones. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Muy importante, mantenimiento. ¿Cómo hay que hacer el mantenimiento? Periodicidad, separación de fuentes de energía. Otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí en el anexo 1. Finalmente también todo lo que es información. Señales en la máquina, marcas que tienen que tener, EPIs que hay que utilizar, peligros residuales que pueden quedar y, lógicamente, el manual de instrucciones. Entonces, estos 7 puntos son los que recoge el anexo 1. Bueno, para esto, ¿cómo hacemos? Que es sobre todo en lo que más
participamos nosotros o en lo que más os podemos ayudar? Pues hay que hacer una evaluación de riesgos. Para esto utilizamos la normativa 12.100. Básicamente es un proceso iterativo, bueno, en el que se limita los límites de la máquina. Hay que identificar todos los peligros y estimar el riesgo, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta la diferencia, ¿eh? Peligro es la fuente del posible daño. Imagínate, ahí hay una sierra girando, eso es un peligro. Hay una prensa que sube y baja, eso es un peligro. Y luego hay que calcular o estimar el riesgo. El riesgo es bueno, va en función de la gravedad, del daño que puedes recibir y la posibilidad de acaecer ese daño, ¿no? Lógicamente, si yo estoy trabajando en una prensa y me acerco para meter y sacar las piezas, pues el riesgo es mayor que si la pieza es automática, ¿vale? Yo estoy alejado. Yo creo que está claro, ¿no? Bien, una vez que hemos estimado el riesgo, hay que valorarlo y hay que poner medidas para reducir este riesgo. Entonces, perdón, que hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto. Irache, ¿puedes apagar los micrófonos, por favor? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, buenas prácticas de ingeniería. Hay que intentar minimizar estos riesgos con el diseño. Por eso es importante empezar desde el principio, no dejar para el final. Hay veces, lógicamente, que es imposible. Entonces, pues hay medidas de protección. Se colocan protecciones físicas, se colocan interruptores, barreras, setas de emergencia, etcétera. Hay un montón de elementos de protección, cada uno con sus normativas. Lógicamente, siempre queda un riesgo residual. Pues en ese caso, pues habría que informar bien al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 pasos que recoge la directiva de máquinas y también la normativa 12.100. Diseño, intentar minimizar todos los riesgos con el diseño. Si no, medidas de protección y en los riesgos residuales, informar al cliente. Bueno, para esto tenemos normas, porque la directiva, como la inmensa mayoría conocéis, es muy general, ¿vale? Para eso tenemos unas normas que nos ayudan a conseguir que esa máquina sea más segura. Hay 3 tipos de niveles de normas. Normas tipo A, que son normas de seguridad fundamentales, que hablan de aspectos generales de la seguridad. Pues bueno, la más habitual es la 12.100. Es una norma general que habla sobre el análisis de riesgos. Pero bueno, también tenemos normas tipo B, que estas hablan ya de una materia concreta de seguridad. Y estas utilizamos muchísimo. Aspectos particulares de seguridad, por ejemplo, la de sistemas de mando, la 13849, la que habla de distancias, la que habla de ruidos. Y luego también tenemos normas tipo B2 que habla ya de protecciones en concreto. Pues tenemos una normativa que nos habla de las setas. Tenemos una otra normativa que nos habla de los interruptores de seguridad. ¿Qué tipos hay? ¿Cómo hay que instalarlos? Es una norma también que la tratamos en uno de nuestros webinars. Finalmente, hay las normas tipo C, que ahí ya pues es por categoría de máquinas. Por ejemplo, si yo soy fabricante de una máquina herramienta, de un control numérico, pues bueno, tengo suerte. ¿Por qué? Porque hay una normativa C que habla de mis máquinas, qué seguridades tiene que tener. Con lo cual, no me tengo que complicar mucho, voy a la normativa y la aplico. Pero hay muchas máquinas, pues instalaciones o particulares a medida, de muchas máquinas de automatización, de soldadura, que no tienen a lo mejor su norma tipo C, con lo cual nos tenemos que basar en las normas tipo B. Aunque sí es cierto que las normas tipo C, para todo este tema de seguridad funcional, lógicamente también se basan en las normas tipo B. Rápidamente, ejemplos de normativas, para que veáis que al final pues sí que hay un montón de normas que hay que conocer para aplicar bien pues todos estos sistemas de seguridad. Entonces tenemos las normas tipo A, por ejemplo, la 12.100, evaluación de riesgos. Tipo B1, pues la que habla de distancias de seguridad, la que habla de sistemas de mando, la 13849, esta es muy importante, habla de todas las categorías, los performance level. También hacemos un webinar sobre esta normativa.
Normativas tipo B2, las de setas, dispositivos de enclavamiento. Y luego normativas tipo C, pues ahí os pongo unos ejemplos. Pues los robots tienen su normativa, las prensas tienen sus normativas, los centros de mecanizado, las extrusoras tienen también sus normativas. Bien, el anexo 2, aquí recoge qué tiene que contener la declaración de conformidad. Básicamente, no me voy a extender mucho, sería el fabricante, qué máquina es, modelo, número de serie, muy importante, qué normativas he usado o he aplicado para fabricar mi máquina. O, bueno, pues la persona responsable del expediente técnico, fecha, ciudad, ¿de acuerdo? Y este documento es muy importante, tiene que ir con la máquina. Nosotros, como os decía, como fabricantes de maquinaria, perdón, como fabricantes de interruptores, también tenemos declaración CE de cada de nuestros elementos, que tenemos que enviar o tiene que estar disponible para los usuarios o los fabricantes de máquinas que adquieran nuestros equipos. Bueno, en el anexo 3 habla de marcado CE, cómo tiene que ser el logo. Como os decía, el anexo 4, aquí recoge unas máquinas que consideran especialmente peligrosas y que a estas, bueno, pues tiene un procedimiento de autoevaluación un poco diferente. Sierras, inyectoras, prensas, plegadoras. Pero lo que os comentaba, básicamente, si estas máquinas tienen sus normativas CES, que las tienen, me valdría un proceso de autoevaluación. ¿De acuerdo? A lo mejor una máquina más especial, pues sería obligatorio que viniera una OCA a certificar la máquina. ¿De acuerdo? En el anexo 7 habla del expediente técnico, en el cual hay que poner una descripción de la máquina, lo más detallada posible, todos los planos de conjunto, planos de circuitos de mando, eléctricos, hidráulicos. A ver, este expediente técnico es el que se queda al fabricante, ¿de acuerdo? Es decir, ahí sí que tiene que estar todos los planos de conjunto de las máquinas, etcétera. Luego un apartado que he apuntado en rojo, porque es sobre todo en lo que nosotros participamos, la evaluación de riesgos, ¿de acuerdo? Recoger qué normas se han aplicado, si hemos hecho ensayos certificados, hay que recogerlos, manual de instrucciones y mantenimiento, hay que elaborarlo bien. En caso de que en nuestra máquina o instalación tengamos una cuasimáquina, pues la declaración de incorporación de la cuasimáquina, que sería algo equivalente a la declaración C de conformidad de una máquina. Luego, si utilizamos en nuestra máquina, que suele ser lo más habitual, componentes de seguridad, otros componentes que también les afecte la directiva de máquinas, hay que recoger la declaración CE de conformidad. Lo que os decía, si ponéis unos micros de seguridad, interruptores, tenéis que meter en vuestro expediente vuestra declaración de conformidad. ¿Vale? Y finalmente, pues, hacer la declaración CE de conformidad de la máquina. Bueno, como curiosidad, tiene que estar a disposición durante 10 años, desde la última fabricación. ¿Qué hay que entregar al cliente? ¿Vale? Pues lo que la norma dice, al cliente hay que entregar manual de uso, de instrucciones y de mantenimiento, detallado, cómo funciona la máquina, montaje, desmontaje, mantenimiento, riesgos residuales. La máquina tiene que llevar su placa y la declaración de conformidad. Muchas veces, sobre todo los usuarios, los fabricantes de maquinaria, dicen, oye, es que mi cliente me ha pedido el análisis de riesgo o me ha pedido el cálculo de los PLs por el software sistema. ¿Estoy obligado a darlo? Pues por ley no. Pero bueno, en muchas ocasiones los fabricantes entregáis a vuestros clientes también el análisis de riesgo, pero que sepáis que no es obligatorio. Luego el manual de instrucciones, que cuenta el anexo 1, también una parte muy importante porque es lo que se le entrega al cliente. Entonces esto sí que, pues oye, hay que pasar su tiempo y hacerlo bien. Descripción general de la máquina, todo lo que sean planos, esquemas, diagramas, todo aquello que sea necesario para usar la máquina, para repararla, para mantenerla. Descripción del uso previsto de la máquina, cómo se monta, cómo se desmonta, puesta en marcha. Importante,
riesgos residuales. Esto muchas veces no lo encontramos. Hay que poner qué riesgos residuales quedan en la máquina y qué medidas preventivas hay que adoptar. Bien, en caso de que sea una máquina también que emite ruidos, pues bueno, pues que indicaciones sobre los ruidos emitidos, EPIs o elementos de protección que haya que utilizar. Todo esto hay que recogerlo en el manual de instrucciones. Bien, un inciso, porque esto es importante. Diferencia entre la Directiva de Máquinas y el Real Decreto 1215. También hacemos un webinar sobre el 1215, ¿de acuerdo? Porque hay a veces un poco de confusión. Dicen, bueno, la gente a veces piensa que el 1215 hay que aplicar a máquinas anteriores a la directiva, es decir, máquinas que no tengan marcado CE, máquinas antiguas al 95. Sí, por supuesto, pero también a las actuales. Entonces, la diferencia realmente es a quién aplica. El Real Decreto 1644, la Directiva de Máquinas, aplica al fabricante de la máquina, que ya puede ser el que la comercializa o el que fabrica para sí mismo. Y el Decreto 1215 afecta al usuario de la máquina, básicamente al empresario, al dueño de esa máquina. ¿Vale? Entonces, el 1215 lo que obliga al empresario, al dueño de la máquina, es, bueno, pues que esa máquina tiene también que cumplir unos requisitos mínimos de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si yo compro una máquina con su marcado CE, se supone que la máquina es segura, pero yo de todas formas tengo que garantizarlo, con lo cual tendría que hacerle un 1215. ¿Vale? Entonces, esto es importante, las diferencias. A veces se piensa, bueno, yo como compro una máquina con un marcado CE, bien, pero me tengo que garantizar que la máquina es segura. ¿Vale? Tendría que hacerle yo, como dueño de la máquina, un 1215 o cumplir por lo menos el anexo 1 del 1215. Bien, vamos ya, esto es un poquito en lo que respecta a los aspectos o la información, la documentación más importante para la directiva de máquinas. Pero surgen muchas dudas, sobre todo de cara a lo que puede ser un integrador. ¿Cuándo yo soy un integrador? ¿De acuerdo? Hay una normativa, la 11.161, que bueno, habla de sistemas de fabricación integrados, ¿no? Los IMS. Bueno, pues realmente uno se convierte en un integrador cuando coge varias máquinas o cuasi máquinas, ¿vale? Las junta para hacer pues un objetivo común, una pieza común, ¿vale? Normalmente suelen tener, cada máquina va con su marcado CE o con su declaración de incorporación, pero esa instalación pues tiene unas seguridades comunes y sobre todo tiene un control, un PLC. Yo cojo varias máquinas y las junto para hacer una sola máquina, ¿de acuerdo? Eso es un sistema de fabricación integrado que llaman aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este caso hay una figura que es el integrador, ¿de acuerdo? Que es esa entidad que diseña esa instalación, la fabrica y la monta, ¿de acuerdo? Y es el responsable de la seguridad de esa instalación. Y tiene que hacer un análisis de riesgo de esa instalación y tendría que hacer un marcado CE de la instalación. Lógicamente, no tiene que hacer un análisis de riesgo de la máquina si ya tiene su marcado CE, ¿vale? Más que nada, tiene que tener en cuenta, bueno, las interacciones que tenga en la máquina. Si yo tengo una máquina, compro un robot, ¿no? La máquina tiene su marcado CE, el robot tendrá su declaración de incorporación, bueno, pero ahí habrá unas, bueno, interactuaciones entre los elementos. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tendría que hacer un análisis de riesgo y hacer un marcado CE del conjunto. Lógicamente, cuando yo incorporo o hago una interconexión de máquinas, se generan nuevos peligros, que es lo que yo tengo que analizar. Los nuevos peligros que se generan, ¿vale?, en la interconexión de todas esas máquinas. Ejemplos, ¿no?, que a veces surgen. Bueno, yo tengo tres máquinas, son tres máquinas independientes, pero tiene una parada común. Bueno, pues eso no se considera un sistema integrado de fabricación, con lo cual no habría que hacer un marcado CE al conjunto.
A veces hay dos máquinas y entre medios puede haber un transportador, pero las dos máquinas también son bastante independientes, no tienen un PLC común, pues bueno, pues tampoco haría falta un marcado CE del conjunto, ¿de acuerdo? Bien, segundo punto, hemos pasado un poco rápido, hay una normativa que habla, pero bueno, yo creo que está claro, lo que es un integrador, ¿vale? Y lo que es un conjunto de máquinas. Y ahora vamos al tercer punto, que habla de lo que es modificación sustancial. El problema aquí es que ni la directiva de máquinas ni el 1215 especifican lo que es una modificación sustancial. Pero lo que sí está claro es que lo que te dice la normativa... Perdón, hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto. Vale. De acuerdo, perdona. Decía, es que había uno con el micrófono abierto y se me... Ahora, apagar los micrófonos. Si hay una modificación, lo que dice la normativa lo que sí está claro que dice la directiva de máquinas es que si hay una modificación sustancial hay que hacer un nuevo marcado CE. Bueno, pues nosotros seguimos unos criterios. Como en España no hay regulaciones, no hay información sobre esto, bueno, nosotros seguimos una regulación técnica francesa, que aparece ahí, que sí habla de lo que es una modificación o qué hay que hacer cuando se hace una modificación. Pero no habla de modificación sustancial, pero bueno, nos puede ayudar. Y dice algo que se hace habitualmente. Yo cambio un elemento de seguridad por otro de diferentes características. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo tengo un micro, por decirte algo, electromecánico, ya está viejo y lo cambio por otro y va a ser electrónico y va a ser mejor, más seguro, o añado aquí otra protección o unas barreras porque no había, bueno, pues siempre va a más, ¿no? ¿Hay que hacer un marcado CE? Pues desde nuestro punto de vista, no. Y lo que dice esta normativa es que cuando hacemos eso, pues sí, hay que hacer una evaluación de riesgos, hay que hacer un dossier de modificación, hay que recoger esas modificaciones, hay que formar a la gente y hay que informarles. ¿De acuerdo? Pero lo que sí aconsejamos es siempre estudiar cada caso y ante la duda hablar con el fabricante original de la máquina. ¿Vale? En caso de que exista. Sí que es cierto, no, es que el fabricante ya no existe. Bueno, pero bueno, si existe el fabricante, hablamos con él, le comentamos las mejoras que queremos hacer o los cambios que queremos hacer y bueno, normalmente no suele haber problemas. Que el fabricante dé el ok, entonces no habría que hacer una modificación sustancial. Bueno, también nos basamos en un work paper o un work paper, dejamos el Ministerio de Trabajo alemán, suele editar recomendaciones y en este caso, pues sí que ellos, bueno, nos llevan un poco de ventaja y sí que tienen una recomendación sobre lo que es una modificación sustancial. Nosotros lo seguimos porque, bueno, se hace en Alemania, lo hacen nuestros compañeros de Alemania y desde nuestro punto de vista es bastante coherente y de sentido común. Básicamente, ¿qué dice? Bueno, si yo voy a hacer una modificación en una máquina, siempre y cuando no cambie sustancialmente. Aquí, si yo transformo una máquina de su uso, por deciros algo que alguna vez ha pasado, yo tengo un torno y lo voy a convertir en una máquina láser, pues eso ya es un cambio sustancial de la máquina, porque la aplicación para la que fue diseñada es diferente. Pero bueno, son casos puntuales. Pero esto sí se da. Yo una máquina, bueno, voy a hacer alguna modificación. Lo primero que tengo que analizar, ¿se han creado nuevos peligros, nuevos riesgos? Bueno, pues si no, pues no considero una modificación sustancial. Pero imaginaros que sí se ha creado un nuevo peligro. Bueno, si hay un nuevo peligro, hay que evaluar el riesgo. Si el riesgo es elevado, hay que tomar medidas. Pero bueno, si yo tomo medidas bajo el riesgo, considero que no es una modificación sustancial. Luego vamos a ver un ejemplo, con lo cual no tendríamos que hacer un marcado C. Bien, imaginaros que, bueno, pues se puede, es decir, que
que las medidas, perdona, que las medidas que tenemos no son suficientes y tenemos que meter nuevos sistemas de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, si metemos nuevos sistemas de seguridad y minimizamos los riesgos, los evaluamos y son correctos, pues en ese caso no habría que hacer una modificación sustancial, ¿de acuerdo? Entonces, si después de todo eso vemos que no, pues en ese caso sí que sería una modificación sustancial y habría que hacer un marcado C, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay que hacer una modificación sustancial o no consideramos que es una modificación sustancial, podríamos hacer una especie de 12-15, que hemos hecho un análisis de riesgos, hemos determinado las nuevas medidas que hay que implementar, recogemos toda esa información, producto que hemos metido, características técnicas, con su declaración C de conformidad, nuevos esquemas eléctricos, informar, por supuesto, al usuario y recoger en una acta de adecuación, ¿vale? Que sería una especie, bueno, de certificado de que esos cambios o esa máquina pues cumple el 12-15. Ahora bien, si consideramos que es una modificación sustancial, pues habría que hacer todo el procedimiento que hemos visto para el marcado C. Un ejemplo, ¿no? Bueno, pues suele pasar. Yo tengo una célula y por lo que fuera, pues voy a automatizarla, voy a colocar un nuevo robot, una cinta de salida, pues en este caso yo le voy a colocar un robot nuevo, una cinta de salida y bueno, como ahí hay un peligro, he abierto el vallado para que salgan las piezas, pues estimo y voy a poner unas barreras de seguridad. Bueno, en este caso, pues iría por la línea roja. Lógicamente, yo he metido un robot, he metido una cinta de transporte, he abierto el vallado, pues se han generado nuevos peligros y se han generado nuevos riesgos. Pero yo he tomado medidas, ¿vale? Pues he puesto unas barreras de seguridad, he puesto una puerta con sus interruptores, he puesto alguna seta nueva porque hacía falta. Yo he minimizado los riesgos. Son asumibles, no ha cambiado la función, la máquina sigue siendo para lo mismo lo que era, lo único he automatizado, incluso he mejorado y actualizado con medidas más modernas de seguridad. ¿No? Pues desde nuestro punto de vista, eso no es una modificación sustancial y no tendríamos que hacer un marcado CE. Importante, llamada al fabricante de la instalación o de la máquina y comentarle, oye, vamos a hacer estos cambios. ¿Qué te parece? Normalmente, como digo, por mi experiencia, no suelen poner problemas, aunque sí es cierto y alguno de vosotros a lo mejor levanta el dedo y ha tenido problemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería el criterio que nosotros aconsejamos o que nosotros seguimos. Bien, y dentro del análisis de riesgo, pues habría que definir las nuevas áreas de trabajo que pueden surgir, nuevos peligros, riesgos, ¿os acordáis un poco de la diferencia? Las nuevas medidas de protección que hemos puesto, recoger todo eso, documentar, informar y dejarlo en un acta de adecuación. Básicamente sería hacer una especie de 12-15. Bien, en caso de que haya alguna función de seguridad nueva, pues lógicamente tendríamos que aplicar la directiva 13849, calcular el PL requerido de la función, pues adelante, ¿vale? Y finalmente, documentar, análisis de riesgos, toda la documentación que hemos cambiado. Esto, por nuestra experiencia, es lo que menos se hace. Es decir, a lo mejor sí que hacemos los cambios, pero luego pues no lo hemos documentado, no hemos actualizado esquemas eléctricos, ¿de acuerdo? Por supuesto, si hemos hecho cambios, pues hay que hacer un safety check, hay que validar esa instalación, esos cambios. Con esto que estoy diciendo, que no hay que hacer todo el procedimiento del marcado CE, pero sí es importante y hay que hacer un procedimiento y hay que registrarlo, ¿vale? Y por nuestra experiencia, a lo mejor todo esto no se hace. Bueno, pues esto es lo que os queríamos comentar. Ya para acabar, bueno, pues que sepáis que para cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición. Sabéis, también somos fabricantes de componentes. Por supuesto, os podemos asesorar. Y luego, en cuanto a los servicios de seguridad,
todo lo que sería adecuación de maquinaria al 1215, también asesoramiento en el tema de marcado CE y formación, ¿vale? Dentro de la formación, pues bueno, estamos haciendo estos webinars, que también nos encantaría vuestras sugerencias o temáticas en concreto que quisierais abordar, que podemos preparar sesiones como estas, y si no, también os podemos hacer o solemos hacer formaciones in company. Es decir, si tenéis algún tema especial o queréis que vayamos por ahí a hablaros de una normativa en concreto, lo podemos hacer sin problema.